Tienes 1 o 2 segundos de reconocimiento y luego comienza el procedimiento de emergencia. Sabiendo que está a punto de colisionar, Craig inicia la autorrotación. Desconectó las palas del rotor de la caja de engranajes del motor para que puedan girar libremente. La fuerza del aire a través de las palas disminuía la caída y permitió a Craig recuperar cierto control sobre la aeronave. Realicé 100, tal vez 1000 autorrotaciones en los entrenamientos. Lo más desafiante en este caso era encontrar un lugar donde descender. La autorrotación es un choque controlado y yo pensaba, ¿moriremos? Y de pronto perdimos el rotor principal y sentimos que caíamos como una roca. Benson, Chris Daddy y Craig Hosking chocaron contra uno de los volcanes más activos del mundo. Habiéndose salvado milagrosamente, lucharon contra la sofocación con humos tóxicos de sulfuro. Tenía un sabor horrible, y cuando respiraba parecía que los pulmones quemaban. Sabíamos que debíamos salir de ahí porque se nos iba a hacer muy difícil tratar de respirar oxígeno. Aunque cayeron sobre el suelo duro del cráter, a unos metros por encima de ellos, una caldera de lava ardiente trataba de abrirse paso a través de una cámara de magma, ubicada a 1 kilómetro de la superficie. Estábamos a unos 50 metros de una piscina de lava. Era casi como oír un río y los pies nos quemaban. Se oían burbujas, gorgoteos, explosiones. Intentamos ir a la parte norte, pero nos acercábamos a la zona más activa del volcán, y el aire era horrible en esa dirección. ¡Vamos por allá! En ese momento Craig estaba a cargo. Fue él quien pensó en salir escalando con las manos. Los tres estábamos en excelentes condiciones físicas. Creímos que podíamos escalar los 90 metros y llegar a la cima, a un lugar seguro. Parecía una buena idea, pero por dentro el volcán estaba como un tazón. Cuanto más subían, más empinado se tornaba. Los primeros 30 metros fueron muy fáciles, pero luego se volvió letalmente traicionero. Si alguna vez recogieron una roca volcánica, sabrán que es filosa como una aguja. A medida que subíamos, comenzaba a desmoronarse. Además, teníamos calor y sudábamos por el infierno que nos rodeaba. Avanzábamos 2 pasos y retrocedíamos 3. Después de un rato, Chris consiguió adelantarse a Mike y Craig, pero luego se encontró en un peñasco vertical. A medida que me aferraba a las rocas se iban desmoronando, me di cuenta de que había llegado a un punto tan peligroso que podía estar sosteniéndome de algo suelto y que podía caer. ¡No vengan por aquí! ¡No puedo seguir! Lo espeso de la niebla y el ruido del volcán habían cortado la comunicación entre Craig y sus colegas. Pero Craig se las había ingeniado para contactar por radio al equipo de rescate. ¡Estamos en la parte rocosa! ¡En el sudeste! Le resultaba imposible al helicóptero intentar rescatarlos debido a la poca visibilidad. Pero el piloto Don Cheater ayudó a coordinar un equipo de rescate por tierra. Los rescatistas debían trabajar bajo condiciones climáticas extremas, pero lograron ver a Craig y al helicóptero estrellado a través de la niebla. ¡Por aquí! Logré establecer contacto verbal y visual con el líder del rescate. ¿Puedes acercarte a donde estoy? Le dije que necesitaba un respirador, unas gafas y una cuerda para escalar.
¡Debo volver por los otros dos! Si ellos lanzaban una cuerda desde arriba en donde Mike y Chris estaban, yo podía guiarlos y saldríamos escalando. Necesitamos que vengas hasta aquí, Craig. No podemos acercarnos. Él consideró que debía dirigir el rescate desde donde estaba, cerca de la corriente de lava. ¡No hay aire ahí! Le dije que si intentaba ir hacia ellos, no debía fallar o sería el fin. Debía contar hasta 3 y lanzarme. Y eso hice. Craig intentó desesperadamente llegar a los rescatistas, pero las condiciones extremas lo obligaron a retroceder. Miré hacia arriba y habían desaparecido. Ya no estaban allí. ¡Ey! Desesperadamente sediento, Mike intentaba recoger agua. Saqué mi fotómetro y lo di vuelta para así poder juntar el agua que caía de arriba. Sabía a sulfuro. Era increíblemente horrible beber eso. A medida que la medianoche se aproximaba, Chris perdía toda esperanza de ver a un equipo de rescate. Estaba empapado y temblando. Ni siquiera sabía si la roca sobre la que estaba sentado era segura y me sostendría toda la noche. Finalmente, el equipo de rescate regresó. Mike, Chris, ¿pueden oírme? No podemos bajar ahora. Es muy peligroso. ¡Por aquí! Permanecerán aquí esta noche. Volveremos en la mañana. Fue un duro golpe. Mike y Chris tendrían que pasar una peligrosa noche en el volcán. Era muy difícil respirar. Me costaba mantener los ojos abiertos por más de unos segundos, así que me cubría mi cabeza con mi sudadera y trataba de respirar no muy profundo. Para ese entonces teníamos un 20% de probabilidades de sobrevivir. Me preguntaba, ¿qué estoy haciendo aquí? Estaba desesperado y no podía dormir. Me quedé ahí sentado mirando hacia abajo y observando cómo la lava montaba un espectáculo de luces. Diferentes clases de rojos y naranjas brillaban en la niebla. Si miraba hacia arriba veía las estrellas, por momentos veía las nubes y en otros momentos no se veía nada. Era como un set de filmación, como una fea experiencia, ya sabes. Alguien diría corten y los empleados vendrían a quitar la escenografía, pero estábamos ahí en una especie de paraíso. Se oían derrumbes alrededor de nosotros. Temíamos que en cualquier momento fuéramos a sufrir una avalancha y a caer por el peñasco. Por momentos me sentía muy confiado y por otros pensaba que jamás sobreviviríamos a este desastre. Me preocupaba mucho que Chris estuviera pensando en saltar. ¡Chris! Para acabar con todo. Él pensaba que no había forma en la que pudiéramos salir con vida de eso. Y cuanto más hablábamos, más me convencía de que él hablaba en serio, que no era algo del momento. ¡Chris! De pronto, los rescatistas regresaron. Habían logrado llegar a un extremo del volcán y desde allí lanzaron las cuerdas. ¡Hacia la izquierda!
La primera que vi estaba a unos 4 metros y no podía creer que fuera una cuerda. Luego pensé, trato de alcanzarla, trato de saltar, trato de alcanzarla y dije, no, seguramente van a acercarse más. El borde del volcán era extremadamente inestable, por eso los rescatistas se vieron obligados a retroceder. No lograron ver a Mike ni a Chris y apenas los oyeron. ¡A la izquierda! Aferrado a una pared filosa y a punto de desmoronarse a cientos de metros del suelo, Chris sabía que un simple paso en falso le costaría la vida. La segunda cuerda estaba a casi 3 metros de distancia. Se acercaba más, pero no lo suficiente para poder tomarla. Si saltaba hacia la cuerda y fallaba, habría sido el fin para mí. Pero sabía que se acercaban cada vez más. Pensaba, no sé, tal vez la tercera vez fuera la vencida y podría tomar la cuerda. La tercera vez llegó y la cuerda quedó a unos 2 metros. Y decidí que tal vez sí podía alcanzarla. ¡No! ¡Esperen! 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 Debido al cada vez peor clima reinante, Mike ya no podía ser escuchado, ni tampoco podía él oír al equipo de rescate que debió retroceder. El intento de rescatarlos por tierra llegaba a su fin. ¡Ten cuidado! Habían pasado 15 o 20 minutos desde su partida y le pregunté qué tan lejos estás y él respondió a unos 2 metros de la cima. Entonces le grité, cuando llegues a la cima, grita de nuevo, y él dijo, sí, lo haré. Luego de unos 10 o 15 minutos no volví a oír nada de Chris. A unos metros de la cima, las paredes eran de una capa plana de gravilla. No había grandes rocas de las que pudiera tomarme. En ese momento no podía ver nada. Había cero visibilidad y gritaba con todas mis fuerzas, con las fuerzas que me quedaban. No oía nada, no había respuesta. Estaba en la cima del peñasco y pensaba, oh santo cielo, cometí un terrible error. No sé qué me llevó a hacerlo, pero comencé a cavar con mis manos en busca de algo con que sostenerme. Entonces hundí las manos en esta gravilla hasta la altura de los codos y era como hundir los brazos en vidrio roto. Estaba cortándome, pero sabía que tenía que sujetarme de algo. Así que hundí los brazos en esta gravilla, conté hasta 3 y seguí camino. Así conseguí llegar a la cima, al borde del cráter, y luego me impulsé hacia arriba. Ya estaba fuera. ¡Mike! ¡Mike, lo logré! ¡Salí! Me di cuenta al llegar ahí arriba de lo malo que era el clima. No podía oír nada. ¡Mike! ¡Lo logré! Parecía que mi voz se perdía ahí adentro y no podía llegar a Mike. ¡Mike! ¿Me oyes? Empecé a bajar por un costado de la montaña y vi la cuerda ahí, vi la cuerda.
Tenía que rescatar a Mike. Pensé en lanzarle la cuerda, yo sí sabía dónde estaba. Así que empecé a bajar la montaña con la cuerda y luego me di cuenta de que yo no era lo suficientemente fuerte para sostenerlo. Estaba mal, estaba lastimado, no estaba en condiciones de jalarlo hacia arriba. Era probable que nos matáramos intentándolo. Así que lo único que podía hacer era apuntar con la cuerda hacia donde él estaba. Estaba en la cornisa y de pronto sobre mi cabeza veo un objeto marrón y negro rodando a través del humo. Creí que Chris había caído dentro del volcán. Creí que había quedado solo. Chris le contó a los rescatistas que Mike seguía con vida, pero con el clima empeorando de nuevo, no podían intentar rescatarlo ese día. Mike Benson se enfrentaba así a su segunda noche en el volcán. Desconociendo que sus dos amigos habían sido rescatados, él estaba convencido de que habían muerto. Estaba ahí solo, creyendo ser el único sobreviviente de esta horrenda tortura en este volcán. Ya casi había perdido todas las esperanzas. Pensaba que la única paz que podía alcanzar sería muriendo tranquilamente. Pero no dejaba de preguntarme por qué seguía ahí sentado. No podía creer que Dios me pusiera en la tierra para morir en un volcán. Era tan grande mi ego que tenía que volver a filmar una segunda toma. Con lo que tenía habría sido perfecto. Pero no, tenía que hacerlo mejor y puse en peligro mi vida y la de mis compañeros. Comencé a ver nubes de partículas de polvo volcánico de nuevo. En ese momento hasta me pareció bello. Cerca de las 3 de la mañana sentí que ya no quedaba nadie para apoyarme. No tenía nadie a mi lado, mi vida llegaba a su fin. Así que comencé a escribir en una enorme roca. Escribí: "Te amo, Stephanie". Sentí que el fin se acercaba, deprisa, y que no había más razones para vivir. Don Cheadle, quien realizara el primer intento de rescate, estaba en tierra. Los gases corrosivos del volcán dañaron su helicóptero. Por eso la compañía cinematográfica de Mike contrató a otro piloto, Tom Haltman, para realizar otro operativo de rescate. De pronto comencé a ver el rotor de la cola. Estaba mirando hacia arriba y de pronto comienzo a ver el fuselaje y luego una cabeza se asoma por la ventanilla izquierda y era el piloto. Tenía un viejo casco militar de Vietnam. Él me saludaba y yo desesperadamente lo saludaba. ¡No hagas nada ridículo! ¡Nada absurdo! ¡Volveré en 15 minutos! Benson, no hagas nada ridículo, no hagas nada absurdo. Volveré en 15 o 20 minutos. Iré a buscar más equipo y volveré para sacarte de ahí. Eso me decía. Una vez más, el rescate se veía cerca, pero a la vez lejos. Mike no tenía idea de si el helicóptero regresaría como prometió. Todos los intentos anteriores habían fracasado. Casi había pasado una hora y yo pensaba: ¿qué está sucediendo? ¿No me encuentran? ¿Ya se rindieron o qué? De pronto oí un helicóptero, pero esta vez no pude verlo. La visibilidad era nula. El helicóptero se acercó y arrojó una red hacia donde ellos creían que yo estaba. La segunda vez que la vi estaba a unos 3 o 5 metros, pero se había atorado en una enorme roca. La roca cayó en ella y como la red pesaba, los rescatistas creyeron que era yo, así que jalaron de ella.
Y ahí pensé, oh cielos, no van a regresar. En ese momento la red volvió a bajar. Esta vez a unos 3 o tal vez 2 metros delante de mí. Y sin pensar salté. Sintieron mi peso, levantaron la red y me llevaron. Pude ver el cielo azul arriba de mí y alcancé a ver los bordes del volcán. Mientras pasábamos por ahí, recuerdo que le grité al volcán: te vencí, perdiste, yo gané.